Hay personas en este mundo a las que se nos enseña a confiar sin cuestionamiento. Les enseñamos a nuestros hijos a correr hacia ellas cuando tienen miedo. Nos detenemos a un lado de la carretera cuando nos hacen una señal. Abrimos nuestra puerta cuando llaman. La placa, el uniforme, el juramento. Estas cosas llevan un peso que va mucho más allá de la autoridad. Llevan una promesa. Un pacto entre una persona y su comunidad que dice: los protegeré, no les haré daño, soy uno de los buenos. Pero, ¿qué ocurre cuando el monstruo lleva el uniforme? ¿Qué ocurre cuando la persona entrenada para leer escenas del crimen, para comprender las pruebas forenses, para saber exactamente cómo se desarrolla una investigación, utiliza todo ese conocimiento no para resolver un asesinato, sino para cometerlo? Hoy quiero contarles la historia de Laila Pereda, 38 años, agente de la Guardia Civil, madre soltera. Una mujer que cometió el error de enamorarse del hombre equivocado. Y la historia de lo que ese hombre hizo cuando su amor se volvió incómodo. Esta no es una historia fácil. No hay un solo momento en ella en que la justicia llegue rápida o limpiamente. Hay una niña que encuentra algo que ningún hijo debería encontrar jamás. Hay un inspector que se negó a aceptar lo que se suponía que debía aceptar. Y hay un hombre con uniforme que creía, gracias a su formación, a su posición, a la arrogancia particular de las personas que han pasado años en el lado correcto de las investigaciones, que era intocable. Estaba equivocado. Pero fueron necesarios 18 meses y el trabajo incansable de un investigador obstinado para probarlo. Empecemos por Laila. Laila Pereda se había incorporado a la Guardia Civil a los 24 años, lo que a mediados de los años 90, para una mujer en ese cuerpo, requería una forma particular de solidez tranquila. No la variedad ostentosa, la variedad profunda, estructural, la capacidad de entrar en una habitación sin necesitar que se reorganice a su alrededor, de hacer el trabajo sin exigir que el trabajo la validara. La tenía. Sus evaluaciones a lo largo de 14 años eran constantemente excelentes. Sus compañeros confiaban en ella. Las comunidades que patrullaba conocían su nombre. Era, por todos los criterios profesionales, exactamente lo que un agente de la Guardia Civil debía ser. Su vida personal era otra clase de historia. Se había casado joven, a los 22 años, con un hombre llamado Tomás Pereda, y el matrimonio había durado 4 años antes de fracasar silenciosamente bajo las presiones particulares de dos personas que habían madurado más rápido de lo que habían madurado juntas. El divorcio no fue acrimonioso, fue simplemente triste y definitivo, y dejó a Laila a los 26 años como progenitora principal de una hija llamada Emilia, que tenía 2 años en ese momento, y crecería viendo a su madre hacerlo todo sola y haciéndolo bien. En 2006, Laila tenía 36 años, Emilia, 12. La vida que habían construido juntas era modesta pero funcional. Una casa en una pequeña localidad a las afueras de la ciudad. La cena en la mesa a las 7 de la tarde. Los turnos de Laila organizados, en la medida de lo posible, alrededor del horario escolar de Emilia. No era una vida glamurosa, era una vida real. Y Laila había hecho las paces con su realidad, con la soledad específica de la maternidad en solitario, el silencio particular de una casa en la que solo hay un adulto, con la manera en que ciertas noches se asientan sobre una con un peso que no tiene nombre fácil. Estaba sola. Es importante decirlo claramente, sin juzgar, porque la soledad no es un defecto de carácter y no es algo que se anuncie, se acumula. Lentamente, silenciosamente, como el tiempo se acumula antes de una tormenta. Y cuando alguien llega que levanta temporalmente ese peso, cuando alguien la ve, de manera específica y cálida, en medio de una vida que le ha pedido que sea invisible durante mucho tiempo, el alivio puede ser casi indistinguible del amor. Esa persona era Álvaro Heredia. Álvaro Heredia tenía 43 años en 2006, oficial superior de mando en la misma comandancia de la Guardia Civil donde trabajaba Laila. Era el tipo de hombre que llena una habitación sin aparentarlo. Alto, de complexión robusta, con la autoridad desenfadada de alguien que ha llevado una placa el tiempo suficiente como para que ya no le parezca algo externo. Simplemente era él, o al menos eso creía. Era apreciado por los agentes bajo su mando.
Contaba buenas historias. Tenía ese don particular de hacer sentir a las personas, en su presencia, que eran algo más interesantes de lo que pensaban. Estaba casado con una mujer llamada Dorotea. Llevaban juntos 17 años. Desde fuera, desde la perspectiva de las personas en las cenas anuales de la comandancia, de los vecinos que saludaban desde sus entradas, de cualquiera que los viera en el tipo de actos que constituyen la superficie visible de un matrimonio, parecían estables, asentados. La clase de pareja que había encontrado su equilibrio y estaba satisfecha con permanecer en él. Lo que Álvaro Heredia había encontrado realmente, después de 17 años, no era satisfacción sino comodidad, y había decidido, en algún momento de los años intermedios de ese matrimonio, que la comodidad era insuficiente, que merecía más color, más calor, más de lo que habían contenido los primeros años antes de que la cotidianidad de un largo matrimonio lo absorbiera todo. Comenzó a prestar atención a Laila Pereda hacia finales de 2005. No de manera dramática, al principio. La atención específica de un oficial superior hacia una subordinada es fácil de camuflar como consideración profesional. La buscaba en los briefings. Pedía su opinión sobre casos de una manera que señalaba que la valoraba. Estaba en su campo visual con más frecuencia de lo que el azar podía explicar. Y Laila, que era profesional y perspicaz, y había pasado 14 años navegando en un entorno predominantemente masculino con los ojos abiertos, se dio cuenta. Se dio cuenta y no actuó de inmediato al respecto, porque era cautelosa y porque comprendía las complicaciones involucradas. Pero la soledad y la cautela no siempre son compatibles a largo plazo. A principios de 2006, lo que había sido tensión se había convertido en otra cosa. Él dejó claras sus intenciones. Ella no las rechazó. Y lo que empezó como una sola noche, que podría, en teoría, haberse mantenido aislada y contenida, se convirtió en cambio en el comienzo de 18 meses de una aventura que era, en sus etapas iniciales, todo lo que la soledad le había dicho que faltaba en su vida. Él era atento de la manera en que los hombres no disponibles a menudo lo son, intensamente presente durante el tiempo que asignaba, deliberadamente ausente de otro modo. Llamaba cuando decía que llamaría. Aparecía cuando decía que aparecería. Decía las cosas que dicen las personas cuando llevan una relación en las horas comprimidas y cargadas que tienen disponibles. Laila entendía los términos. No era ingenua. No creía inicialmente que era la única persona en su vida, ni que el matrimonio simplemente se disolvería alrededor de la aventura, como papel de seda en agua. Se decía a sí misma que lo veía todo con claridad. Pero no se pueden pasar 18 meses con alguien en la intensidad particular de una relación secreta y mantener la claridad indefinidamente. El corazón no compartimenta tan eficientemente como la mente pretende. Lo que había comenzado como algo que Laila entendía como temporal y condicional, empezó, lenta y luego completamente, a parecerle necesario. Comenzó a imaginar un futuro que se extendiera más allá de las horas robadas. Comenzó a resentir los límites de una situación que había aceptado originalmente. Comenzó a querer más. Y cuando Laila Pereda decidía que quería algo, era, como cualquiera que la conociera profesionalmente podría haberles dicho, no la clase de mujer que esperaba tranquilamente. Para el otoño de 2007, la aventura había cambiado de carácter. El calor se había vuelto volátil. Las llamadas que antaño habían sido tiernas habían adquirido aristas. Laila había comenzado a decir en voz alta las cosas que anteriormente guardaba para sí misma. Que estaba harta de ser invisible. Que estaba harta de ser un secreto. Que Emilia crecía y Laila envejecía. Y la vida que había puesto en pausa por la posibilidad de un futuro con Álvaro no iba a esperar indefinidamente. Quería que dejara a Dorotea. Lo decía con frecuencia creciente y paciencia decreciente. Álvaro escuchaba. Álvaro respondía con la hábil evasión de un hombre que había pasado décadas manejando conversaciones difíciles profesionalmente. Era tranquilizador, luego firme, luego tranquilizador de nuevo. Tenía razones, tenía plazos. Tenía explicaciones de por qué ahora no era el momento adecuado, que, tomadas individualmente,
Sonaban suficientemente razonables, pero tomadas colectivamente y a lo largo de meses, equivalían a un único mensaje coherente: no iba a irse. Lo que Laila no sabía, lo que no tenía forma de saber, era que en octubre de 2007, Dorotea Heredia recibió una herencia. El tío de Dorotea, un hombre que nunca se había casado y había pasado 40 años acumulando un modesto pero real patrimonio inmobiliario en la región, murió sin hijos y dejó la mayor parte de su caudal a Dorotea. El valor neto, después de los gastos sucesorios y los honorarios legales, ascendía a aproximadamente 500.000 euros. ¿Ha pensado alguna vez en lo que $500.000 significa para un hombre que ha pasado toda su vida adulta como funcionario, cobrando un sueldo de funcionario, en un matrimonio que siempre ha funcionado al nivel uniforme y predecible de 2 ingresos y una hipoteca y ninguna ganancia extraordinaria? 500.000 euros no es una abstracción, es una cifra que reorganiza el paisaje. Es, dependiendo de lo que se planee hacer a continuación, un comienzo o un final. Para Álvaro Heredia era una trampa, porque la herencia de Dorotea significaba que las apuestas financieras del divorcio habían cambiado por completo. En su situación, en sus circunstancias, un procedimiento de divorcio a finales de 2007 o principios de 2008 casi con toda seguridad habría resultado en que los fondos heredados se trataran como bienes gananciales, o como mínimo, sometidos al tipo de litigio legal largo y costoso, que consumiría una parte sustancial de lo que Dorotea había recibido. Álvaro había consultado, discretamente y sin el conocimiento de Dorotea, con un abogado privado en noviembre de 2007. El panorama que ese abogado le había pintado no era el que Álvaro encontraba aceptable. Corría el riesgo de perder, de una forma u otra, una suma muy considerable de dinero. Y al otro lado de este cálculo financiero estaba Laila Pereda, que ya no hacía sugerencias, sino que lanzaba ultimátums, que le había dicho en la última semana de enero de 2008, en términos que eran completamente claros y completamente serios, que si no le decía la verdad a Dorotea sobre su relación antes de finales de febrero, ella misma se la diría a Dorotea. Imagínese por un momento las dimensiones específicas del dilema de Álvaro Heredia. Es oficial superior de la Guardia Civil, tiene una reputación, tiene una pensión, tiene una vida organizada en torno a la apariencia de integridad. En un lado está una mujer dispuesta a desmantelar completamente esa apariencia, a llamar a su esposa, a poner en manos de Dorotea las pruebas que ha acumulado, a hacer todo visible. En el otro lado están 500.000 euros que los procedimientos de divorcio consumirán o complicarán o eliminarán. Y a su alrededor, en todas las direcciones, la carrera que ha construido y la posición que ha cultivado, y la superficie cuidadosamente mantenida de una vida que nunca ha tenido que sobrevivir a un escrutinio real. Estaba atrapado, y la mente de un hombre que se siente atrapado, que ha pasado décadas estudiando psicología criminal, que comprende cómo se investigan los crímenes y cómo se leen las escenas, y qué buscan los investigadores y qué aceptan. Esa mente comienza a moverse en direcciones que la mente de la mayoría de las personas nunca alcanza. Comenzó a calcular. La mañana del 9 de febrero de 2008 era fría. El tipo de frío que se instala en una casa pequeña durante la noche y hace que el suelo cruja y las ventanas se empañen en sus bordes. Emilia Pereda tenía 15 años. Se levantó a su hora habitual, se vistió para el colegio, bajó esperando ver a su madre en la cocina donde siempre estaba los sábados por la mañana, con su café y la calma particular del sábado que era su ritmo de fin de semana. Lo que encontró, en cambio, no se describirá en detalle, porque Emilia Pereda es una persona real que cargó con esa mañana el resto de su vida, y hay cosas que no nos corresponde narrar. Lo que sí les diré es que Laila Pereda fue encontrada en su cocina con una única herida de bala en el pecho. Su arma reglamentaria, su propia pistola de servicio, estaba en el suelo cerca de su mano derecha. No había nota, no había ninguna indicación en el examen inmediato de la escena de entrada forzada. La evaluación inicial por parte de los primeros agentes que llegaron era que parecía una herida de bala autoinfligida, un posible suicidio. Emilia Pereda, de pie en el pasillo de la casa en la que había crecido, 15 años, mirando lo que estaba mirando,
Supo de inmediato que su madre no se había quitado la vida. Se lo dijo al primer agente en la escena. Lo dijo clara y directamente, de la manera en que su madre le había enseñado a hablar. No se sabe con certeza, en el caos inmediato de aquella mañana, cuánto peso tuvieron sus palabras con las personas que las escucharon. Tuvieron peso con el inspector jefe Gonzalo Lince. Lince llevaba 11 años en la Unidad Central de Homicidios, cuando fue asignado al caso Pereda. Tenía 40 y tantos años, metódico de una manera que algunos de sus colegas leían como lentitud y otros como rigor, y había pasado 11 años desarrollando un instinto finamente calibrado para la diferencia entre una escena que cuenta una historia verdadera y una escena que ha sido arreglada para contar una determinada. Llegó a la casa de Laila en las 2 horas siguientes a la llamada de Emilia. Recorrió la cocina 3 veces antes de decirle nada a nadie. Miró la posición del cuerpo, el ángulo de la herida, la ubicación del arma. Miró el silencio específico de la escena, el silencio de algo que había sido colocado, no caído. El inspector jefe Gonzalo Lince no creía que fuera un suicidio. Lo creyó inmediata y completamente, con la certeza particular que los investigadores experimentados desarrollan a veces en los primeros minutos de una escena, la convicción que precede a las pruebas, y luego es confirmada o desmantelada por ellas. En este caso fue confirmada. El análisis forense del arma en los días siguientes identificó 2 problemas de inmediato. El primero era el ángulo de la herida de entrada, que era incompatible con un disparo autoinfligido desde la posición sugerida por la ubicación del arma. Un médico forense convocado para revisar los hallazgos fue directo en su conclusión. La herida no era autoinfligida. La geometría era incorrecta. La física no respaldaba la narrativa que la escena estaba presentando. El segundo problema era el arma en sí. El arma reglamentaria de Laila Pereda había sido manipulada, limpiada o parcialmente limpiada de una manera incompatible con la escena. Un arma utilizada en un disparo autoinfligido lleva evidencia de trazas específicas en distribuciones específicas. Esta no las tenía. Los patrones eran incorrectos. Se había hecho algo con el arma después del disparo y antes de que se encontrara la escena. Lince solicitó acceso a los efectos personales de Laila, sus registros telefónicos y sus cuentas de correo electrónico. Llevó varios días y las correspondientes órdenes judiciales obtener el acceso al correo electrónico. Lo que el archivo de correo electrónico contenía detuvo la investigación en seco. 18 meses de correspondencia entre Laila Pereda y Álvaro Heredia. Los correos electrónicos eran explícitos sobre la relación, su duración, la presión que Laila había ejercido en los últimos meses. Había correos electrónicos de Laila detallando su ultimátum. Había correos electrónicos de Álvaro, que leídos en el frío contexto de una investigación por asesinato, contenían un registro particular de desesperación que no había sido aparente para Laila cuando los recibió, pero era inconfundible ahora. En la última semana de enero de 2008, había una serie de intercambios en los que la temperatura de la correspondencia había cambiado de una manera que Lince y su equipo dedicaron un tiempo considerable a analizar. Álvaro Heredia fue citado a declarar dentro de las 2 semanas siguientes al descubrimiento del archivo de correo electrónico. Estuvo representado por un abogado desde la primera entrevista. Negó inicialmente la aventura. Luego la reconoció cuando le presentaron los correos electrónicos. Luego negó cualquier implicación en la muerte de Laila, con una compostura que Lince describió más tarde como lo más inquietante que había encontrado en 11 años de trabajo en homicidios. La calma particular de un hombre que creía haber hecho algo que no podía probarse. Las pruebas forenses decían lo contrario. Las pruebas de residuos de pólvora, realizadas en la chaqueta que Álvaro Heredia llevaba puesta la mañana del 9 de febrero, que había sido recogida como parte de una solicitud de pruebas más amplia, arrojaron un resultado positivo. La distribución de los residuos era compatible con la proximidad a un arma disparada a corta distancia. La chaqueta había sido lavada, pero no lo suficientemente bien. Las trazas de evidencia no siempre ceden ante un solo ciclo de lavado. Y luego estaban las huellas dactilares. Una huella parcial, recuperada de la parte inferior del cañón del arma reglamentaria de Laila, un lugar que no habría sido tocado en el curso normal del uso o limpieza del arma,
pero que podría haber sido tocado por alguien que la reposicionara, que la colocara deliberadamente cerca de un cuerpo, coincidía con Álvaro Heredia. Sus abogados impugnaron la coincidencia de inmediato y agresivamente. Un experto independiente contratado por la defensa consideró la huella parcial no concluyente. El experto de la acusación mantuvo la identificación. Se convirtió en uno de los litigios centrales del juicio, pero no era la única prueba. Y la totalidad de lo que Gonzalo Lince había reunido: el ángulo de la herida, el arma manipulada, los residuos en la chaqueta, el motivo financiero, los correos electrónicos, la cronología, el hecho de que Álvaro Heredia no pudiera presentar un relato verificable de su paradero durante la ventana crítica de la mañana del 9 de febrero, formaba una estructura que la defensa encontró muy difícil de desmantelar por completo. Hubo un periodo durante la investigación, que duró varios meses, en el que la cuestión de la implicación de Dorotea Heredia se convirtió en un foco secundario. Los investigadores creían que ella había sabido, en algún momento antes de la muerte de Laila, de la aventura, o la había sospechado. Había registros telefónicos que sugerían llamadas entre Álvaro y Dorotea en la semana anterior al 9 de febrero, que eran más largas de lo habitual y se producían a horas inusuales. Había personas que se presentaron durante la investigación para decir que Dorotea había hecho comentarios, en los meses anteriores al asesinato, que sugerían un conocimiento de la situación. La defensa, cuando el caso llegó a juicio en el verano de 2009, intentó utilizar esta ambigüedad de manera agresiva, para redirigir la atención del jurado hacia Dorotea como sospechosa alternativa, una esposa herida que había descubierto la aventura de su marido y la amenaza que Laila representaba para su herencia. Era una estrategia suficientemente creíble sobre el papel. En la sala del tribunal no sobrevivió a las pruebas forenses, porque los residuos estaban en la chaqueta de Álvaro, porque la huella parcial estaba en el arma de Álvaro, el arma de Laila, manipulada por Álvaro, porque Álvaro no tenía coartada, porque el motivo financiero, 500.000 euros que un procedimiento de divorcio habría consumido o reducido drásticamente, se vinculaba específicamente a Álvaro, no a Dorotea, quien habría conservado su herencia intacta en cualquier divorcio. Porque los correos electrónicos mostraban la desesperación de Álvaro, no la de Dorotea. Porque un psicólogo forense convocado por la acusación llevó al jurado, a través de la naturaleza sistemática de la puesta en escena, la colocación del arma, la limpieza parcial, la ausencia de entrada forzada, todo ello coherente con alguien que entendía exactamente cómo debían verse las escenas de suicidio, que las había estudiado profesionalmente durante décadas y que había intentado replicar una de manera imperfecta. El jurado deliberó durante 6 días. El 14 de agosto de 2009, Álvaro Heredia fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a prisión permanente revisable. Ha mantenido su inocencia en cada declaración y recurso posterior. El proceso de apelación ha rechazado en cada etapa anular el veredicto. Las pruebas, reunidas por un investigador que no creyó la primera historia que la escena le contó, y se negó a aceptarla hasta que las pruebas le dijeron otra cosa, han resistido. Dorotea Heredia nunca fue imputada. La investigación encontró finalmente pruebas insuficientes para establecerla como participante consciente en el asesinato. Hizo una declaración a la prensa después del veredicto que fue breve y cuidadosa, y dijo muy poco. No ha vuelto a hablar públicamente del caso desde entonces. Emilia Pereda tenía 15 años cuando encontró a su madre. Prestó declaración en el juicio con una serenidad que la sala del tribunal encontró aparentemente difícil de presenciar. No porque estuviera emocionada, sino porque no lo estaba, a la manera de alguien que ha agotado un tipo particular de sentimiento y opera ahora desde algo más profundo y más duro. Habló de su madre con claridad y sin adornos. Describió la mañana del 9 de febrero en un lenguaje preciso y secuencial. No miró a Álvaro Heredia mientras hablaba. Gonzalo Lince se jubiló de la Unidad Central de Homicidios en 2016. En una entrevista concedida el año antes de su jubilación, le preguntaron qué casos le habían quedado grabados. Mencionó el caso de Laila Pereda sin vacilar, y luego guardó silencio un largo momento antes de decir que lo que le había mantenido en él
en las primeras semanas, cuando la presión de aceptar la conclusión del suicidio era real, era la voz de Emilia Pereda la mañana del descubrimiento. La certeza en ella. La niña de 15 años que supo, inmediata y completamente, que lo que se le estaba presentando no era la verdad. Dijo que pensaba mucho en eso, en lo que significa ser creído cuando uno dice que algo está mal, en cuánto depende, en este mundo, de que la persona que le escucha a uno decida seguir escuchando. Yo también pienso en ello. Laila Pereda tenía 38 años. Fue agente de la Guardia Civil durante 14 años. Crió a su hija sola y lo hizo bien. Y estaba sola de la manera en que lo está cualquiera que ha dado la mayor parte de sí misma al trabajo y a la maternidad y tiene muy poco que dar a cualquier otra cosa. Cometió un error catastrófico, no moral, sino práctico. Confió en el hombre equivocado con el conocimiento de cuánto tenía que perder. Creyó que el amor, o algo parecido a él, sería más fuerte que el dinero. Estaba equivocada, y pagó por estarlo de la manera más permanente posible. Álvaro Heredia calculó el coste de su silencio contra el coste de que siguiera hablando, y tomó la decisión que toma cierto tipo de hombre cuando se ha convencido a sí mismo de que su preservación vale más que la vida de otra persona. Utilizó todo lo que sabía, todo lo que el Estado le había entrenado para saber, para intentar hacer desaparecer un asesinato dentro de la apariencia de un suicidio. Era metódico, era frío, y no fue suficientemente hábil, porque la escena que había construido contenía las pequeñas imperfecciones que un investigador cuidadoso notó en una fría mañana de febrero, cuando recorrió una cocina 3 veces, y confió en lo que las pruebas comenzaban, lentamente, a decirle. ¿Ha pensado alguna vez en lo que la codicia puede hacerle al alma de un hombre? No la codicia repentina, la variedad aguda y obvia, sino la variedad lenta, la que se construye silenciosamente en la brecha entre lo que una persona tiene y lo que cree merecer. Álvaro Heredia no se despertó una mañana como asesino. Se convirtió en uno de manera incremental, a lo largo de meses. Cada cálculo conducía al siguiente. Cada justificación hacía que la siguiente pareciera más accesible, hasta que la distancia entre quien se había presentado como ser y de lo que era capaz se había cerrado completamente, y solo quedaba la decisión. Una placa lleva una promesa. Eso les enseñamos a nuestros hijos. Construimos instituciones en torno a ese principio, sistemas enteros de confianza pública, que descansan en el supuesto de que las personas que llevan esas placas tienen, en su centro, algo que merece confianza. Laila Pereda tenía esa cosa. La llevó durante 14 años, a través de turnos difíciles y un divorcio difícil, y la larga y silenciosa dificultad de construir una vida como madre soltera, en un trabajo que no deja mucho espacio para la ternura. Ganó esa placa cada día que la llevó. Álvaro Heredia llevaba la misma placa, hizo el mismo juramento, y cuando llegó el momento que puso a prueba lo que había realmente en su centro, lo que la placa y el juramento y el uniforme habían estado cubriendo todos esos años, no era lo que debía ser. Nunca lo es, con esta clase de hombre. La tragedia es que cuando uno lo descubre, siempre es demasiado tarde. Emilia Pereda tenía 15 años. Conocía a su madre. Dijo claramente, la mañana del 9 de febrero de 2008, que lo que estaba mirando no era lo que se suponía que debía parecer. Tenía razón, y fueron necesarios 18 meses y un investigador obstinado, y las imperfectas trazas forenses de un crimen que su autor creía haber cometido a la perfección para probarlo. La justicia, cuando finalmente llegó, no fue rápida ni limpia, y no le devolvió a Emilia Pereda a su madre, pero llegó. Y a veces, en estas historias, es lo único a lo que uno puede aferrarse.